temas, hablaremos de finanzas, la economía, el bolsillo. El no tener un buen control de nuestras finanzas no solamente provoca problemas de dinero a los individuos, también puede llegar a tener enfermedades debido al estrés. Y es que todos nos estresamos cuando llega el momento de pagar las deudas y no hay con qué. Para hablarnos más del tema, ya tenemos a Roberto Mariscal Mendizábal, experto en finanzas personales. Hola Roberto, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Baiter, encantado de estar aquí contigo. Vamos a abordar este tema que de verdad que es muy importante. ¿Cómo es que nosotros, y no solamente los mexicanos, cualquier persona en general, no sabemos que no podemos gastar más de lo que tenemos, de lo que debemos? Claro, exactamente. Acabas de decir justo la clave de todo. El chiste es siempre gastar menos de lo que ganamos durante mucho tiempo. Eso nos va a llevar a poder acumular dinero y poder estar tranquilos con nuestra situación económica. Cuando nosotros adquirimos un crédito, vamos y nos aprueban la tarjeta de crédito y entonces decimos, ya de aquí soy, y entonces empezamos a pagar todo con la tarjeta. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Para qué debemos de usar las tarjetas de crédito? Justamente, las tarjetas de crédito son un tema muy delicado porque como individuo es la manera más cara de poder adquirir un tipo de crédito. Están alrededor entre el 20 y 50% anual. Entonces, yo no soy en contra de las tarjetas de crédito, no te voy a decir cruz, tarjeta para nada. Lo que pasa es que el 64% de la gente no la paga a tiempo. Entonces es súper grave. Mientras tú la uses bien, no hay ningún problema, puedes aprovechar puntos, otro tipo de cosas. El problema es que es mucho más de la mitad de la gente que no la termina de pagar, entonces cae en recargos, comisiones y obviamente pues estos intereses, ¿no? Cuando pagas lo mínimo de la tarjeta, cuando te llega el estado de cuenta y entonces pagas el saldo mínimo, ¿que a la larga qué te va a generar? Esto lo único que estás haciendo es cubrir los intereses que estarías pagando. Entonces, si es como último recurso, pues lo ideal sería al menos pagar el saldo mínimo para no estar pagando de más. Pero realmente es mejor manejarse en efectivo o a lo mejor tener una tarjeta de débito que nos da los mismos beneficios que una tarjeta de crédito, salvo el caso de los puntos y esto. Pero tú puedes domiciliar pagos en una tarjeta de débito, puedes pagar en gasolineras, en cualquier tipo de establecimientos y hacer exactamente lo mismo que una tarjeta de crédito. A la hora también pues nosotros querer crear un patrimonio, es importante, hay muchas ahora corrientes en donde dicen no es necesario comprarte un coche, vamos mejor a rentar un coche, vamos a rentar una casa. Este tipo de cosas pues no van contra lo que nos enseñaron, ¿no? Uno trabaja para poder comprarse un coche, para poder comprarse una casa. ¿Cuál es la mejor opción? Absolutamente, el dinero definitivamente es para, una, cubrir las necesidades básicas y dos, para disfrutarse. Pero no hay que confundir disfrutar el dinero con gastar de más, ¿no? Entonces el problema es cuando caemos en esto de gastos de más por querer llevar un estilo de vida que a lo mejor no nos corresponde, ¿no? Entonces a veces es importante bajarle 2 rayitas a estos gastos hoy para poder pensar a futuro en el nuestro y en nuestras familias. Como comentabas, hay gente que renta, hay gente pues, que se mete en muchos créditos para pagar cosas que a lo mejor no le alcanzan, ¿no? Entonces primero que nada hay que saber de cuánto dinero dispongo y plantearnos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Con que plantees de corto y de largo plazo para saber cómo estoy parado hoy y qué es a lo que quiero llegar, ¿no? Siempre hay que empezar una misión con el objetivo final en mente y esta es la forma para poder hacerlo. Y es que precisamente cuando no tomamos esto en cuenta es que vienen los problemas, entonces ya nos sentimos con el agua en el cuello y nos sentimos ahogados. Viene entonces el estrés. ¿Qué es lo que puede generar en nosotros como personas? Porque sí está comprobado que puede incluso generar enfermedades. Así es, absolutamente. Lo mejor que tenemos nosotros para llegar a poder ahorrar, el activo principal que tenemos es nuestro ingreso. Entonces, mientras no comprometamos este ingreso, hay que identificar el enemigo de nuestro ingreso son las deudas. Entonces, si no caemos en deudas, podemos ahorrar. Si nos organizamos mediante un presupuesto, entonces no caemos en estas deudas y estas cosas y podemos permitirnos este dinero extra, meterlo en un ahorro y así cubrir las necesidades básicas nuestras y de la familia. Una vez que ya pues nosotros tenemos un crédito, también de repente los jóvenes, ¿no? Hacemos un financiamiento en nuestra universidad y entonces en el momento en el que sales al mundo laboral tienes que retribuir y pagar obviamente lo que debías. Claro, idealmente podríamos prever la educación como padres para nuestros hijos, sacando un seguro para la universidad en el que yo mes con mes voy ahorrando para un monto determinado, a lo mejor no quiero decir una cifra, pero si sé que la universidad me va a costar tanto en el lugar que quiero que mi hijo estudie, pues 10 años antes, 15 años antes empiezo a ahorrar.
en caso de que yo fallezca, mi hijo va a tener su dinero asegurado, le van a dar la suma completa que yo estaba pagando. En caso de que yo no fallezca, se planeó desde antes, entonces voy a llegar a la universidad con el dinero en la mano, ¿no? Y si no, en el caso de los financiamientos que no tienen absolutamente nada de malo, la idea es ponerlos como prioridad para pagarlos antes de tiempo y no hacer que estos intereses nos vayan comiendo. Partiendo de supuesto, si yo gano 100 pesos, ¿cuánto debo asignar a recreación y entretenimiento? ¿Cuánto debo de asignar a, diferentes gastos? Como en qué rubro se debe de clasificar y en qué porcentajes, para no caer en estos problemas de Claro, deudas. yo creo que la situación de cada quien es completamente distinta, ¿no? Entonces, dependiendo de cada quien, a lo mejor para mí el entretenimiento es algo mucho menos importante, o más bien más importante que para un padre de familia que tiene que cubrir con más alimentación, vestidos, seguros de vida, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tal cual poner unas cifras así al bote pronto es complicado, pero sí me gustaría enfatizar en que la gente debe tener en mente que idealmente debe ahorrar hasta un 15% de su sueldo, ¿no? Entonces, exacto. Lo que llegue de mi sueldo, entonces el 15% de mi sueldo, yo meterlo a mi cuenta de ahorro y ese no tocarlo. Exacto, y más que hay diferentes herramientas, no necesariamente una cuenta de ahorro, pueden ser el Afore para el retiro, pueden ser diferentes tipos de inversión, mientras que, y dices, 15% puede ser muchísimo si yo no llego al mes con el dinero en la mano. Entonces ahí lo que nos está fallando es esta planeación, ¿no? Decirle a nuestro dinero a dónde queremos que se vaya y no preguntarnos al final del mes a dónde se fue todo este dinero Claro. que ganamos, ¿no? Y quedarnos en números rojos. Exacto, y regresando al tema del estrés, eso es justamente lo que causa el estrés. Cuando tú estás en números rojos y tienes una responsabilidad atrás de ti, a lo mejor yo soltero pues no pasa tanto, no hay, medio pido prestado, me las ingenio, pero cuando gente depende de ti, tenemos el caso familia, de hace poco, sus hijos. exactamente, el señor que no solo terminó con su vida, terminó con la de su familia. Y este es definitivamente el último caso al que queremos llegar y por eso siempre hay que estar preparados y listos antes de que las cosas pasen. Sin duda es el orden y como tú dices, prepararse muy bien ante cualquier situación de estas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues estaremos próximamente hablando de otros temas financieros. Claro que sí, encantado, Baitiare. Muchísimas gracias. Gracias. Mientras tanto, acompáñenme a la pausa. Regresamos después de esto a Primera Línea.